Vamos a recibir al ingeniero agrónomo Gervasio Piñeiro, presentándonos los servicios ecosistémicos como guía para la evaluación de la sustentabilidad de los sistemas agropecuarios. Gervasio Piñeiro es ingeniero agrónomo por la Universidad de la República y doctor en Ciencias Agropecuarias por la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con un postdoctorado en la Universidad de Duke, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como investigador principal del CONICET y profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires. Además también profesor del Departamento de Sistemas Ambientales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Enseguida de la presentación, Gervasio, te recibimos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para estar en este simposio. La verdad que es un placer, como siempre, estar contando un poco las ideas y las investigaciones que hacemos en la facultad. Y bueno, celebro mucho, digamos, de que esta preocupación que tenemos todos ahora por producir mejor, digamos, y mejorando el ambiente al mismo tiempo. Y esa preocupación que tenemos también por empezar a medir muchas de estas cosas, que creo que es lo que nos va a ayudar de alguna manera a tomar estas mejores decisiones o estas decisiones basadas en evidencia, como se dice ahora. Bueno, así que yo les voy a contar un poquitito esta idea que tenemos en el grupo nuestro ya hace tiempo, en el grupo donde yo trabajo, de usar los servicios ecosistémicos como una herramienta, como un marco conceptual y teórico para poder de alguna manera gestionar el territorio, ¿sí? Y tratar de producir muchas cosas al mismo tiempo, muchos servicios como ahora vamos a ir viendo servicios ambientales. Bueno, para empezar, esta es un poco la hoja de ruta, lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a hablar un poquitito de qué producimos, qué son los servicios ecosistémicos, cómo usarlos para la gestión del ambiente y la producción, y cómo integrar todo esto en el ordenamiento del territorio, del ordenamiento territorial. Una de las cosas que siempre hago mucho hincapié es esto de que pensar qué producimos. Creo que esto ha venido cambiando en los últimos años, ¿sí? Siempre se pensaba en los servicios estos de aprovisionamiento, de abastecimiento, que se llaman, bueno, los productores pensaban, o todo el mundo piensa, si alguien le pregunta a alguien en la ciudad qué produce un productor agropecuario, va a decir estas cosas: maíz, soja, trigo, carne, leche, lana, ¿sí? En cambio, cada vez más estamos pensando que los productores producen muchas otras cosas más, ¿sí? Esto que llamamos servicios ecosistémicos, y que hay de distintos tipos, lo que llamamos de aprovisionamiento, ¿sí? Lo que llamamos culturales, o de regulación y apoyo, como está acá. ¿Y qué son eso? Bueno, seguramente ustedes ya están todos muy informados de esto, pero todos estos otros servicios, por ejemplo, los de aprovisionamiento, es los alimentos, pero también otras cosas, por ejemplo, agua dulce, ¿sí? Un sistema puede producir, un productor está produciendo o no agua dulce para que el resto tome, ¿no? Si los productores consumen mucha agua, bueno, va a haber menos agua en el arroyo o en el río, y se va a usar menos. Eso es otro servicio que los productores también están produciendo de alguna manera, más allá de que no lo venden hoy en día, ¿sí? Nadie vende agua. Claramente la mayoría de los productores agropecuarios no venden agua, y venden carne o venden granos, pero también están produciendo eso para alguien que está aguas abajo, ¿sí? O están un montón de estos servicios de regulación, como es la regulación del clima, ¿sí? Un productor agropecuario produce gases de efecto invernadero, ¿sí? Produce, digamos, alteraciones en el ciclo del agua, puede producir eutrofización, puede producir muerte de polinizadores, o puede producir una cantidad importante de aves y de polinizadores y de enemigos naturales, dependiendo un poco de los manejos que hagas. Entonces va a producir o no servicios de regulación y de soporte, como el suplado de nutrientes, etcétera, que lo ven acá. Y también produce un montón de servicios que llamamos culturales, ¿sí? Que tienen que ver con nuestra identidad, con nuestras creencias, con nuestra posibilidad de dispersarnos, de educarnos, ¿sí? De recrearnos. Y eso también lo producen los productores agropecuarios. Algunos lo venden incluso en forma de turismo, ¿sí? Pero es algo que también se produce en los sistemas agropecuarios, por más de que no se venda o no esté su valor monetarizado. Entonces, esta idea de que los ecosistemas están produciendo mucho más que vacas
y granos, sino que también están produciendo una multiplicidad de servicios, es lo que vamos a estar hablando hoy, y que entender de que no nos dimos cuenta de, sobre todo, de cómo deterioramos los servicios de regulación y soporte, fue lo que de alguna manera produjo el deterioro ambiental, ¿sí? Y podemos hablar de servicios de regulación y soporte a 3 escalas. A escala local, que son, por ejemplo, el mantenimiento, el cuidado de la erosión, la retención de agua. Todos estos servicios de regulación y soporte que se pierdan van a afectar la propia producción. Pero hay otros, ¿sí? Como el tema de la eutrofización, ¿sí? Tan importante en Uruguay, que van a afectar a la comunidad, ¿sí? Son servicios que el productor da, pero que afectan a toda la comunidad, no directamente a su producción. Si se eutrofiza el río de la Plata o, por ejemplo, el río, el mar en Punta del Este, al productor no le hace nada, pero afecta al resto de la comunidad. Si hay cianobacterias, ¿no? Como hubo otros años. Y también lo mismo con los gases de efecto invernadero. Si el productor produce muchos gases de efecto invernadero, bueno, eso son contribuciones mínimas al calentamiento global, tal vez no afecta mucho su producción, pero nos afecta a largo plazo a todos. Entonces, todos estos servicios los están produciendo los productores y tenemos que empezar a pensarlos, ¿sí? ¿Qué pasó durante mucho tiempo? Y no le dimos bolilla principalmente a los primeros, a estos de acá, y esos servicios que afectan la propia producción han ido deteriorando el sistema, y entonces si perdemos servicios de regulación y soporte a medida que deterioramos el sistema, deberíamos, por lo tanto, deteriorar el sistema y producir menos. ¿Y qué ha pasado? Bueno, producimos en realidad cada vez más porque estamos reponiendo esa pérdida de servicios de regulación y soporte con más insumos, ¿sí? Entonces nos estamos volviendo de alguna manera insumo dependientes. Entonces todo este marco general es para entender de que los ecosistemas están produciendo estos 3 tipos de servicios, ¿no? Los de abastecimiento, los de regulación y los culturales, que son de alguna manera los que sustentan el bienestar humano. Entonces los productores producen estas 3 cosas, no solo los servicios de abastecimiento típicos que ven, ¿sí? Entonces podemos pensar en eso que hablamos, acá los tipos de servicios de abastecimiento, ¿no? Alimento, agua dulce, pero también la posibilidad de sacar medicinas naturales o materias primas, maderas, ¿sí? Están los de regulación que son un montón, y estos son los que estábamos hablando recién, que tendríamos que empezar a pensar un poquitito más, ¿sí? Y entonces para evaluar de alguna manera la gestión, ¿sí?, ambiental, deberíamos pensar en cuáles son estos servicios que estamos afectando o cuáles son los importantes, ¿sí? No vamos a poder generar un solo indicador, ¿sí?, fantástico de la provisión de servicios ecosistémicos, no. Justamente la idea de los servicios ecosistémicos y de comprender la sustentabilidad del sistema es entender la multidimensionalidad de la cosa, ¿sí? La sustentabilidad o la gestión del ambiente es multidimensional, porque hay muchos servicios al mismo tiempo y el concepto que te estamos brindando, y el concepto de servicios nos sirve para ordenar, para no salir a medir cualquier cosa a lo loco, sino para decir, bueno, a ver, yo quiero entender un poco el servicio de control de erosión, y ya tengo un montón de información nacional para esto, y puedo usar modelos, y puedo usar un montón de cosas, pero voy a estar solo mirando esta dimensión, y me ordena la cosa. Es parte de la sustentabilidad de la gestión del ambiente, pero una parte, un servicio. En cambio, si yo quiero medir la polinización o los servicios de polinización, tengo un montón de otra información nacional o global para medir este servicio en particular, ¿tá? Y voy a ir a poder medir cosas acá, o voy a poder medir cosas de control biológico, o de purificación de aire, o regulación hídrica, ¿sí? Voy a medir ciertos indicadores que me van a estar afectando este servicio, ¿tá? Y lo mismo con los culturales, que también tal vez son, muchas veces nos olvidamos de ello, pero hay unas cuestiones que tienen que ver con identidad cultural, con capacidad de educarnos, de recrearnos, que son importantes también y que hacen a la sustentabilidad de los sistemas de producción agropecuarios, que también podríamos medirlas como un servicio más. Bueno, vamos a medir algo, y esto se mide obviamente de distintas maneras. Capaz que para medir el disfrute estético de un paisaje, no hace falta un disfrutómetro para medir eso, pero sí podemos hacer encuestas, sí podemos tener un montón de mediciones de carácter social para evaluar qué está pasando con estas cosas o con actividades recreativas, etc. ¿Ah? Pero son estos, tantos como los otros que veíamos, y como los primeros, que son los servicios de abastecimiento, todas estas cosas podemos irlo midiendo de alguna manera, pero vamos a tener que mantener esta concepción de multidimensionalidad. Y los servicios ecosistémicos nos van a ayudar a ver cómo están los sistemas de producción en cuanto a todas estas dimensiones. Pero es muy importante entender esto, que hay muchas dimensiones que son tan complejos que lo que nos ayuda en los servicios ecosistémicos es para ordenarnos en cómo medir y en cómo pensar el impacto que tenemos, ¿sí? Y eso después lo podemos resumir en este tipo de figuras. Acá les traigo un paper de Foley, que es muy conocido, disculpen que está tal cual, está en ese paper en inglés, pero creo que lo vamos a entender todos,
después tengo otros ejemplos más abajo locales, en donde uno con estas figuritas, que son como las flores, una florcita, uno se puede imaginar así, con muchos pétalos, cada pétalo es la dimensión, también se puede hacer con una tela de araña, ¿sí? Ahora vamos a ver otros diagramas así. Entonces, por ejemplo, este ecosistema, que es un ecosistema natural, no me da nada de producción de granos, ¿sí? Pero sí me da producción forestal, me preserva los hábitats, me regula el agua, me regula la calidad del aire, regula el secuestro de carbono, regula la cuestión regional, digamos, de la calidad del aire, también la cuestión de enfermedades, ¿sí? Todo eso da una provisión alta, entonces tiene una florcita grande y tiene una florcita chiquita en esto otro. Entonces rápidamente miramos acá y vemos en dónde ese sistema no está dando y en dónde está dando muy bien. Y lo mismo podemos hacer con este otro, que si reemplazamos este paisaje por un sistema de producción intensiva, fíjense cómo queda la florcita esta, las flores de Bach, podríamos hablar flores de Foley, con una producción muy grande en este pétalo, pero después en estas otras dimensiones muy poquititas. Y la pregunta es, bueno, ¿podemos diseñar un ecosistema, ¿sí?, que nos dé granos? Porque este también es cierto que no nos da granos y ya lo tenemos que comer. Que nos dé granos, pero también nos dé de alguna manera muchos servicios. Otros servicios que son importantes, ¿sí? Esta multidimensionalidad. Y fíjense que Foley acá los hace un poquitito más chiquitos, como que hay un compromiso. Y eso es cierto en muchos casos, pero también podría pasar de que diseñáramos un sistema tal vez que tenga una regulación del agua mejor o igual a este sistema, ¿sí?, al natural. O podríamos pensar uno que tenga mayor secuestro de carbono incluso que el ecosistema natural. Todos esos son desafíos que estamos pensando ahora en esta ingeniería de los ecosistemas, que durante muchos años la hicimos para parecerse a esto, interesados solo en una dimensión, y ahora estamos mirando muchas dimensiones. Y esa es la clave de la gestión ambiental. Tenemos que mirar muchas dimensiones y tenemos que empezar a medirlas. Y una cuestión importante para medirlas es esto que se llamamos funciones de afectación, ¿sí? Empezar a medir las cosas. Entonces decir, bueno, ¿cómo es la provisión de un determinado servicio ecosistémico, ¿sí?, en este eje, a medida que yo cambio el uso de la tierra, ¿sí?, de un uso más intensivo hasta, por ejemplo, un ecosistema degradado? Entonces, seguramente estos que son los servicios de abastecimiento que habíamos recién, cuánta granos produzco, y tal vez el máximo, ¿sí?, el mínimo en un ecosistema natural no produjo nada, el máximo es acá, y tal vez un ecosistema degradado vuelva a producir poco. ¿Sí? Los servicios de regulación tal vez son máximos en un ecosistema natural y después van disminuyendo. ¿Sí? Los servicios culturales tal vez pican acá. Esta es una forma, un ejemplo, pero pueden ser muy distintas formas estas curvas, y eso es lo que tenemos que empezar a medir. ¿Sí? Bueno, ¿con qué uso? Y acá pensar usos distintos. Tal vez haya un uso intensivo que produzca pocos granos, o un uso extensivo que produzca más, si diseñamos el sistema de otra manera. ¿Sí? ¿Cómo son estas curvas de afectación? Nos va a ayudar a pararnos en un gradiente de uso acá y decir, bueno, yo quiero producir tanto de este servicio de abastecimiento, pero tanto otro de este servicio de regulación y soporte, acá abajo, muy poquito, ¿no? Me tengo que mover un poquito más acá, y bueno, estoy bien con este nivel de producción de abastecimiento y este nivel de acá de servicio de regulación, entonces me quedo con este uso X. ¿Sí? O puedo cambiar estos usos e inventar cosas nuevas y estas curvas van a ir cambiando. ¿Sí? Y ahí está la magia de inventar nuevos usos y nuevos manejos, pero no solo para cambiar los servicios de abastecimiento, sino también para cambiar al resto de los servicios. ¿Sí? Y eso es muy importante que tenemos que empezar a pensar. Bueno, esto es una de las cosas que tenemos que empezar entonces a medir, ¿sí?, en el futuro. ¿Qué pasa de nuevo ahora con un ejemplo, por ejemplo, local de esto? ¿Sí? Que es lo que mucho trabajamos en nuestro grupo, que es esto de los cultivos del servicio que llamamos. Acá tenemos el mismo esquemita de las flores que veíamos recién, pero ahora con telitas de araña, ¿sí? El ecosistema natural no nos da grano, pero nos da un montón de servicios, ¿sí? No emisión de gases de efecto invernadero, materia orgánica del suelo, propiedades físicas, biodiversidad, control de malezas, ¿sí? Estos son ejemplos más locales. Y el otro, el cultivo, ¿sí? Esto podría ser un pastizal en un campo natural, y esto es un cultivo que nos da granos, pero nos da mucho menos de lo otro. Y entonces, ahora lo que empezamos a hacer es, esto no nos gusta del todo, entonces empezamos a hablar de los cultivos de servicio, ¿sí? Los puentes verdes, que se llaman cultivos trampa, bonos verdes, cultivo de cobertura, cada uno para un servicio distinto, y entonces yo puedo pensar en un cultivo de leguminosas y ponerlo acá. Bueno, ¿me va a dar granos? No, no me va a dar granos porque es un cultivo de servicio, me va a dar materia orgánica del suelo, me va a retener nutrientes, es bueno para propiedades físicas, no es tan bueno para emisión de gases, porque emite mucho nitroso, repone nitrógeno, protege contra la erosión, la diversidad más o menos, control de malezas, ¿sí? Y esto lo medimos, lo salimos a medir. Y lo mismo para un nabo forrajero, por ejemplo, ¿sí? O este tillage radish que anda acá en la vuelta.
Y de nuevo, no nos va a dar granos, no va a dar materia orgánica, nos va a mejorar mucho propiedades físicas, lo puedo empezar a medir. Y entonces ahora con estos cultivos empiezo a armar distintos cultivos de servicio, mezclas o rotaciones, y entonces ahora cuando me fijo en todo mi ecosistema con esa rotación de cultivos, bueno, ahora me da granos, pero también me genera materia orgánica, ¿sí? Dependiendo de los cultivos que yo haya ponga en la rotación, puedo ir pensando entonces en cuáles me faltan. Por ejemplo, acá me falta generar biodiversidad. Entonces, capaz que tengo que empezar a pensar en corredores o en dejar ciertas posiciones del paisaje para conservar biodiversidad. Y entonces, cuando hago eso, ahora aparece una limita acá que en este paisaje o en este sistema de producción conservo también biodiversidad. ¿Sí? Entonces me empiezo a aproximar un poco mejor a mantener otros servicios, otras dimensiones de lo que hacía antes. Y de nuevo, los servicios ecosistémicos nos ayudan a ver qué cosa, qué servicio hace falta mejorar y después pensar cómo lo puedo mejorar. ¿Sí? Y obviamente, como veíamos antes, cómo lo mido. ¿Sí? También es. Entonces, una vez que tengo el concepto de servicios, puedo empezar a medir cosas en cada dimensión para mejorar al sistema. ¿Sí? Y obviamente todo esto junto no es solo ambiental, porque también está, como sabemos, la parte productiva y económica, ¿sí? Y la parte social, ¿sí? No solo el ambiente, ¿sí? La parte productiva y económica, la sociedad, los aspectos más sociales de los sistemas de producción, que también son importantes, y esto ambiental que veníamos viendo. Todo esto se junta en esto que podríamos llamar que la gestión del ambiente y la producción debe ser entendida obviamente en un marco de ordenamiento territorial, o sea, vamos a estar pensando en la dimensión ambiental, pero también pensamos siempre en la dimensión económica y también deberíamos incluir la dimensión social o si quieren la cultural o otras dimensiones para ordenar el territorio. Entonces, algunos ejemplos de algunos trabajos que hicimos en esto. Acá es lo mismo que veíamos recién para los cultivos de servicio, pero en vez de comparar un sistema de cultivo solo y uno con una rotación con cultivo de servicios, ahora podemos comparar, por ejemplo, la ganadería con la forestación. ¿Sí? Y ponemos de nuevo un montón de servicios ecosistémicos acá, madera, desde aprovisionamiento, carne, calidad de agua, cantidad de agua, la regulación del clima, el ciclo de nutrientes, erosión del suelo, biodiversidad. Y así la ganadería podemos medir cuánto nos da de carne, de madera nos va a dar poco, pero si acá ponemos un sistema silvopastoril, tal vez podemos tener madera también, ¿sí? Capaz un poquito menos de carne. ¿Qué pasa con la calidad del agua? Bastante buena la cantidad, ¿sí? Y así la biodiversidad muy bien. Y en cambio podemos comparar con la forestación. Bueno, la forestación nos da mucha madera, nos da muy poquita carne o nada, dependiendo si tenemos vacas adentro, la calidad del agua, y ahí tenemos dudas porque la afecta, la cantidad de agua también, la afecta bastante. La regulación del clima no sabemos, pero hay una posibilidad de que ayude más que el clima, por ejemplo, que la forestación. La erosión del suelo la conserva, la biodiversidad va bastante mal, ¿sí? La recreación intermedio, esto es un servicio, fíjense, cultural que habría que medirlo, hay que ir y preguntar, pero uno puede armar de alguna manera estos y comparar después los dos usos, ¿sí? Desde el punto de vista de las consecuencias ambientales de servicios ecosistémicos. Y también podríamos hacer algo parecido desde el punto de vista económico. Estas telas de araña que nos sirven para visualizar los sistemas, las podemos usar también, por ejemplo, para ver impacto socioeconómico. Entonces comparamos la calidad del empleo, la cantidad del empleo, la calidad, la distribución de la tierra, la generación de la riqueza, la distribución de esa riqueza como es, los ingresos que genera el Estado, ¿sí? Si la tierra es nacional o es transferizada, y así podemos ver las siluetas de los distintos sistemas y compararlos para el uso del territorio. Me parece que esto es importante, además de esta dimensión ambiental que estamos trabajando principalmente hoy, considerar que esto también se puede medir, ¿sí? Y deberíamos poder medirlo para comparar los sistemas de producción. Entonces después con todo esto, con conocimiento científico que mide tanto la dimensión ambiental como la económica o social, digamos, como veíamos recién, uno puede de alguna manera evaluar los cambios en los servicios ecosistémicos y los cambios también en esto que podríamos llamar servicios socioeconómicos acá, o en realidad en, digamos, en la socioeconomía del sistema. ¿Sí? Pero estas cosas se pueden medir relativamente bien, no digo que fácil, pero con conocimiento científico. Luego, ¿qué hacemos de cada una de estas cosas? Es una cuestión más asociada a los valores e intereses de la sociedad. ¿Sí? Entonces está bueno separar de alguna manera la generación de la medición de las cosas, de los datos, y después la toma de decisiones. Y obviamente esto está muy conectado para ordenar el territorio y debería ser un círculo. ¿Sí? A partir de acá salen dimensiones nuevas, ¿sí? La gente se junta, che, a mí me gusta más la ganadería, a mí más la forestación, a mí me parece que hay que hacer cultivo de servicio, qué sé yo, por tal servicio, la regulación del agua. Miren, nadie estaba mirando
las inundaciones, ¿vale? Son importantes en esta zona, entonces volvemos para acá y medimos el impacto de los usos en las inundaciones. ¿Sí? Entonces esto es como una dinámica que está todo el tiempo interactuando entre los científicos de alguna manera y la gente que toma las decisiones en el territorio. Para terminar entonces, creo que una cuestión importante es comprender y valorar la multiplicidad de los servicios ecosistémicos que brindan los ecosistemas agropecuarios. ¿Sí? Estamos produciendo muchas más cosas de esas que vendemos. Tenemos que utilizar este marco, ¿sí? y aceptar la multidimensionalidad. No va a haber un índice único, va a haber muchos índices para evaluar muchas dimensiones, y los servicios ecosistémicos nos ayudan a ordenar eso, a ordenar esa forma de evaluar, de medir las distintas dimensiones. Eso nos va a ayudar también a diseñar distintas alternativas, ¿sí? de manejo de los sistemas para proveer no solo un servicio, sino muchos servicios. Pero ahí es donde tenemos que aparecer con la inventiva, la originalidad para diseñar los sistemas de una manera distinta. Yo lo presento a Martín. Y por último, Martín hace un tenemos que unir esta dimensión ambiental también con las a... sociales, económicas o culturales para gestionar el territorio y terminar, digamos, ordenando el uso del territorio para que eso redunde en un beneficio de toda la sociedad, ¿sí? Un bienestar de toda la sociedad, de esa provisión de múltiples servicios ecosistémicos. Bueno, espero con esto haberlos convencido de tratar de usar o de pensar en clave de servicios ecosistémicos para gestionar el ambiente y la producción de una manera mejor. Muchas gracias. Gracias, Gervasio. Ya en minutitos nada más vamos a estar de nuevo contigo. Ahora recibimos aquí en la sala al ingeniero agrónomo Martín Aguirre Zavala, coordinador general de FUCREA, para los comentarios. Martín, otro buenos días. Otros buenos días a todos. Muchísimas gracias y felicitaciones por todas las charlas y especialmente por esta de Gervasio, que es muy ilustrativa y está muy buena. En realidad, mis comentarios básicamente... me parece que esta charla en realidad nos permite hacer como un zoom, ¿no? Como acercarnos y alejarnos. Nosotros partimos de la base de mirar cada uno de los componentes del ambiente en forma específica, con un zoom muy chiquito, al agua, al suelo, a la biodiversidad, a la atmósfera. Y Gervasio lo que hizo fue a llevar el zoom hacia atrás y mirar el conjunto global. Y ahí miró la economía, miró el ambiente, miró lo social de los sistemas de producción. También ahí miró los efectos, fue hacia los efectos locales, hacia los efectos regionales y hacia los efectos globales, algo que han venido repitiendo en cada una de las charlas los demás. Y me parece que hizo una síntesis muy buena desde el punto de vista cualitativo. Ahora de aquí en adelante la arañita se va a llamar la arañita Gervasio, no la arañita de Martita. Y entonces tenemos esa arañita que en cada sistema de producción nos puede mostrar de alguna manera cómo estamos en el global, ¿no? Ahora, y todo el trabajo que hemos hecho durante el día de hoy ha sido tratar de bajar en cada una de esos ejes en el cual se muestra la tela de araña, cuáles son los números que nos habilitan a decir estamos en el extremo que daña más o que daña menos o que aporta más o que aporta menos en esos servicios básicamente de regulación y soporte que son el eje de esta discusión de hoy, ¿no? Entonces, Gervasio nos mostró la globalidad del tema integralmente y después lo bajó a algunos sistemas y sobre todo nos dio un modelo de análisis global donde interactúen cada uno de esos componentes, fundamentalmente donde estamos nosotros situados hoy, que es en tratar de dilucidar esos servicios de soporte, ¿tá? Tanto en lo que aportamos como en lo que dejamos de dañar, cuánto podemos aportar desde los sistemas de producción. Ahí es donde a mí me parece que está el kit de esta charla y agradezco mucho porque la sitúa muy bien para adelante. O nos sitúa a todos muy bien para adelante. Y ahí yo, en estas consideraciones, le pediría, arrancaría con las preguntas yo, y le pediría a Gervasio que nos dijera, considerando todas esas presentaciones anteriores, y básicamente esos servicios de regulación y soporte que él marcaba,
¿cuáles serían los que usted cree que ya podríamos medir bien y qué indicadores usaría? O sea, acá vimos varios componentes y aportaron buenos indicadores. Bueno, ¿dónde estamos? ¿En cuáles de esas dimensiones del ambiente nosotros podemos decir estamos más o menos bien para avanzar a un sistema integrado de indicadores? Y segundo, ¿cuáles son los que en realidad él estaría pensando en los cuales tenemos que trabajar más y cómo nos orientaría para trabajar en eso? Bien, Gervasio, a ver, ahí tenés las dos interrogantes que te plantea Martín, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero que me escuchen bien ahí. La verdad que, bueno, primero agradecer un montón a Martín la presentación, el resumen, digamos, me encantó, muy bueno. Y las preguntas estas que me hace son difíciles y podríamos estar muchas horas. Yo creo que uno de los puntos clave es que no creo que haya una persona, o digamos, difícil que encontremos una persona que nos pueda decir en todas las dimensiones cómo estamos y qué hay que medir. Me parece que lo interesante justamente, y un poco lo que se dio hoy, ¿no? Y se vio, es que en cada dimensión, en cada servicio ecosistémico particular, tenemos especialistas que saben mucho del tema. Y entonces, qué sé yo, Oscar nos mostró de diversidad, Lorena más de cuestiones de agua, Osvaldo cuestiones más de carbono, después Rafael más cuestiones de clima. Entonces me parece que ahí está el punto, ¿no? En que deberíamos empezar con el nivel de conocimiento que tenemos para definir los indicadores y definir las variables. Me parece que tenemos que recurrir a especialistas, justamente en cada dimensión, en cada servicio. Y eso nos ayuda mucho a no pedirle a alguien todo, me parece, que es un poco lo que a veces pasa, ¿no? Bueno, che, ¿qué medimos para sustentabilidad? Y agarramos a uno medio desprevenido y le preguntamos todo lo que hay que medir. Y me parece que justamente el trabajo, tal vez, se me ocurre que pueda ser un poco más como yo mostraba al final, una cosa como más un círculo, ¿no? Que tiene que haber en donde los que quieren medir esos indicadores, ponerse a pensar qué quieren medir, para qué, cuáles son las dimensiones ecosistémicas que le preocupan, ¿no? Si le preocupa algo más local, algo más global, algo que van a vender después o simplemente algo que la sociedad local les está reclamando, si les preocupa algo que ven los propios productores, qué servicio o cuáles de todos esos les preocupan. Y luego lo que hay que hacer es entender un poquitito ese servicio o esa dimensión, cómo funciona. Y ahí es donde me parece que está buena la interacción con el científico que domina eso. Y por supuesto después alguien que mire la película, digamos, entera. Pero yo creo que no me animo a dar una lista, digamos, de cuáles son los indicadores que usaría, ni cuáles son los mejores, digamos. Me parece que para cada dimensión que uno se fija, pero tampoco es el punto es que no es el científico el que nos va a decir cuál es la dimensión. Eso tiene que, me parece, salir de Fucrea o del que quiera medir el impacto ambiental. Y entonces después cada servicio uno va a ir a golpear una puertita distinta, ¿sí? Para entender bien qué indicador medir, o esto que hablaba Waldo de los procesos también, ¿no? Entender un poco los procesos que están atrás. Así que eso, perdón Martín, no me animo a contestar así la pregunta, pero creo que es un poco eso, más saber qué puertitas hay que golpear, ¿no? Para saber armar los indicadores o qué cosas medir. Y me parece que al mismo tiempo hay un proceso interesante de aprendizaje, que está bueno, me parece.